resumen. Dentro de los materiales anisotrópicos, pues están aquellos que están reforzados por fibras. Platicamos un poquito ayer, ahora sí, afortunadamente ya tenemos aquí acceso a las herramientas. Son aquellos en los cuales, en muchos de los casos, tienen un material de alta resistencia, como este que es una fibra, un hilo, que proporciona una elevada resistencia del material en una dirección. En este caso, en el caso de la dirección de las fibras, es donde es más resistente. Sin embargo, para darle consistencia y poder manipular las fibras, lo que se hace es ponerlos en un material epóxico o en un material de resina, o lo podemos poner, por ejemplo, como en el caso de las cintas estas que yo les mencionaba, se pone pegado en un plástico, de tal manera que eso incrementa su resistencia en una dirección. Y si nosotros quisiéramos incrementar todavía más la resistencia, lo que podemos crear es una especie como de panel, donde vamos agregando placas con distinta orientación de las fibras, de tal manera que eso nos ayudaría a tener también una resistencia elevada, y en muchos de los casos, pues si ustedes imaginan, es más, más económico poner fibras resistentes que hacer todo el material completo de esas fibras. La otra es que si las fibras son de un peso mayor, pues también podemos disminuir el peso de toda la pieza haciendo estas fibras. Por ejemplo, el caso de las alas de los aviones se hacen de manera similar a como las vemos aquí, con paneles. Aquí, si ustedes ven, en la parte superior es un material que puede ser aluminio, que es ligero. En la parte interna se puede poner fibras. Y si ustedes ven, las fibras amarillas están orientadas en una dirección y las fibras inferiores están orientadas en otra dirección. De tal manera que esto facilita el incrementar la resistencia de la pieza sin necesidad de aumentar el peso o sin necesidad de tener una pieza completamente sólida. Esa es la ventaja de los materiales reforzados con fibras. Aquí vemos otras piezas o otro tipo de materiales y cómo podemos acomodar las fibras, que puede ser en forma de puntos o en forma de partículas, puede ser en forma de partículas pero alargadas, en forma de aguja. Tal es el caso de la fibra de vidrio. La fibra de vidrio generalmente viene acomodada en forma aleatoria, de tal manera que eso nos da algunas propiedades distintas a lo que tenemos cuando las fibras están en partículas o en forma de hilos, como vemos aquí. Los hilos están acomodados en una dirección específica. Podemos modificar también el área de las fibras o el diámetro de las fibras, lo cual pues también modifica las propiedades. Podemos poner que en lugar de fibras cilíndricas sean fibras rectangulares, como las que estamos viendo aquí. Y esto estaría comportándose como un material tipo eh, eh, compuesto, como los que veíamos nosotros hace un rato. O no es cierto, más como los veíamos en la clase, más bien. En las clases pasadas, donde teníamos cemento, donde teníamos eh, varillas, y esas varillas pues tenían un área determinada. Entonces esa varilla pues soportaba una cierta fuerza, y el resto del material, que era concreto, soportaba otra fuerza. Entonces habría que considerar las áreas de cada uno de ellos. Bueno, muy bien, eso es con respecto al material con fibras. Otro caso son las telas. En el caso de las telas, pues también podemos tener orientación. Acá, si ustedes ven, es la orientación en una sola dirección de las fibras, pero podríamos tener orientación de las fibras en dos dimensiones, que es el caso de una tela. Y en el caso de una tela, generalmente solo hay esfuerzos en dos direcciones, que es precisamente los lados de la tela.
mientras que en el espesor es una dirección donde no se aplica ninguna fuerza. Por lo tanto, teníamos un esfuerzo, en este caso el espesor de la tela es en el eje Z, igual a cero. Al no tener una fuerza aplicada sobre la superficie de la tela o sobre el espesor, el esfuerzo sería cero. Aunque pues el espesor de la tela tiene un valor determinado. Eso implica que si nosotros aplicamos esfuerzos, por ejemplo, de tensión en una tela, lo que va a suceder es que el espesor se va a hacer más delgado. Por lo tanto, sí va a existir deformación en Z. No va a existir esfuerzo, pero sí va a existir deformación. Bueno, muy bien. Si aplicamos la ley de Hooke a este tipo de materiales, que son las telas, vamos a encontrar la ecuación 2.26, donde los esfuerzos en Z serían cero, que son estos que tenemos aquí. No es cierto, ya están aplicados los esfuerzos en Z. Y lo único que tendríamos serían estas constantes elásticas que necesitamos conocer. Esta y esta son iguales, acuérdense que por simetría son iguales, entonces nada más requeriríamos conocer el módulo de Young en X, el módulo de Young en Y y uno de estos dos. Si conocemos eso, podríamos encontrar entonces las deformaciones que tiene el material bajo esas condiciones de esfuerzo. Bueno, muy bien. Otro ejemplo de las propiedades de las fibras es este que les estoy presentando aquí. Donde tenemos distintos tipos de fibras. Aquí está el tipo de fibras. Fibra de vidrio, fibra de Kevlar, fibra de grafito o fibra de carbono, como le conocemos más comúnmente. Y aquí nos está dando el módulo de la fibra. Lo que está sin paréntesis son en gigapascales y lo que está son en KSI, pero en miles. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el módulo de Poisson de la fibra también. Y ya cuando el material está compuesto, que en este caso las fibras están alineadas de manera unidireccional. ¿Qué quiere decir de manera unidireccional? Que están en una sola de las direcciones, como esta que veríamos aquí. Esta, por ejemplo, es una fibra orientada unidireccionalmente. Lo mismo esta, es una fibra orientada unidireccionalmente, es decir, está únicamente en la dirección X. Entonces, eso nos lo muestra aquí. Entonces, las fibras están unidireccionales y el material que se utiliza para unirlas es un material epóxico. ¿Qué es un material epóxico? Es una resina que es líquida al inicio y después solidifica. Algo así como es la cola loca. ¿Se han utilizado la cola loca o han utilizado la resina esa como para sellar donde se mezclan dos materiales líquidos y después se solidifica? ¿Sí lo conocen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien, entonces esa es una resina en la cual se meten las fibras orientadas en una dirección y es ahí donde tenemos el material compuesto. De tal manera que cuando ya las fibras están dentro de la resina, pues ya cambian sus propiedades. El módulo de Young en la dirección X es este que tenemos aquí, el módulo de Young en la dirección Y, su módulo de corte que también está aquí, y aquí tenemos el módulo de Poisson XY. ¿Sí? Acuérdense que para esto, si es una fibra como esta, nada más necesitamos conocer uno de ellos porque el otro lo podemos conocer por simetría. Bueno, y aquí viene la densidad del compuesto. ¿Se entiende la tabla? Ven que hay ya diferencia de cuando está en forma
única, en forma del refuerzo o en forma de la fibra, tiene unas ciertas propiedades, y ya cuando está dentro de la resina, pues tiene otras propiedades distintas. Entonces es ahí donde tenemos un material compuesto. Aquí tenemos el ejemplo. La parte amarilla corresponde precisamente a la matriz o corresponde a la resina, y el material azul es lo que corresponde a las fibras y están orientadas en una dirección. Cuando lo vemos a nivel microscópico, en este caso está aumentado 600 veces, y aquí lo que tenemos es un palo de golf. Y las fibras que tiene el palo de golf son de carbono, fibras de grafito, fibra de carbono. Entonces ahí vemos lo que son los circulitos que corresponden a las fibras, y lo demás que corresponde a la matriz o a la resina. De tal manera que ustedes pueden generar un palo de golf no únicamente con tener el material orientado en este tipo, sino que puede ser con distintas orientaciones de la fibra. Aquí, por ejemplo, tengo una fibra que tiene 0 grados o está orientada a 0 grados con respecto a la sección transversal del eje del palo de golf. Después, por ejemplo, puedo poner otra fibra o otro material que está a 45 grados. Ustedes lo ven, está aquí. Después tengo otra capa que está a 45 grados en forma invertida, y después tengo otra capa que va a estar a 90 grados, de tal manera que esto es lo que estoy viendo, cómo va quedando cruzado el material, generando pues una mayor resistencia al palo de golf. ¿Cuál es la ventaja de tener esto? ¿Qué ventaja sería? Pues que el material, ustedes saben, los polímeros o la resina de baja densidad, aquí lo vemos, la densidad es pequeña. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Se acuerdan? En condiciones normales Sí, en es condiciones normales. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ok. Entonces, si ustedes ven, realmente la densidad es muy similar a la del agua. Es una densidad pequeña comparada con los metales. Por eso es que un palo de golf, si lo hacen de fibras, va a ser un material ligero, pero por el acomodo de estas fibras resistentes, pues le va a dar una resistencia elevada. De tal manera que están teniendo un material ligero con una resistencia muy elevada. Y eso hace que pues no lo tengan que generar de una pieza metálica. ¿Conocen los palos de golf? O por lo menos Sí, los han profe. visto, ¿sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Otro ejemplo es este que vemos aquí. Es un material también que es de fibra, una fibra larga, un material epoxi, una resina, donde tiene fibras de carbono alineadas, como estas que vemos aquí, ¿sí? Y se utiliza para sostener estructuras pesadas. Por ejemplo, este es un puente. El puente tiene una fractura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer si en la parte inferior cruza un río, si en la parte inferior pasa otra carretera, etcétera? Es poner una fibra, una barra o una cinta de este material de tal manera que se pega al concreto del puente, y lo que hace es que va a soportar el peso del puente. ¿Cómo es la fuerza en este caso? ¿Cómo actúa? La fuerza actúa en este sentido, ¿no? Se distribuye aquí. De tal manera que si la grieta viene aquí, esta placa o esta cinta de material compuesto de fibra de carbono puede soportar el peso del puente y evitar alguna caída.
para que vean la resistencia que pueden tener estos materiales. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, que es el que está aquí en el ejemplo. Y vemos que es un material hecho de fibra de Kevlar. La fibra de Kevlar es un polímero muy resistente que se utiliza incluso en los chalecos antibala para proteger. De tal manera que puede evitar el paso de un proyectil. Entonces, la placa, se tiene una placa de material de epóxico, el material epóxico, acuérdense que es la resina, está reforzado con fibras de Kevlar 49, que esta es una marca. Está sujeta a los siguientes esfuerzos. Hay un esfuerzo en X de 400, un esfuerzo en Y de 12 y un esfuerzo cortante de 15 megapascales. Y el sistema de coordenados es el que se muestra ahí en la figura. Sí, ahí tenemos los ejes coordenados. Aquí tenemos el eje Z. Aquí tenemos el eje X. Y aquí tenemos el eje Y. Y el esfuerzo que se está aplicando es en X. Y también se aplica un esfuerzo en Y. Ahí tenemos las fibras. Tenemos las fibras en el material. Y me piden entonces que calcule cuáles son las deformaciones que tengo. La deformación en X, la deformación en Y y la deformación cortante, XY. Bueno, ya tengo yo la ecuación que fue la que desarrollamos para las fibras. Es esta la 2.26. De todas maneras, este ejemplo está en sus diapositivas para que si lo quieren ver allá. Entonces, tengo que la deformación en X, ya la conozco, la puedo calcular con la deformación en Y y la deformación cortante, que no es otra cosa más que desarrollar la ecuación 2.26. Entonces ya está desarrollada. Y los datos los puedo obtener de la tabla que tenía hace un momento. Para el caso del Kevlar, estoy teniendo que el módulo de Young en X es de 76, el módulo de Young en Y del material compuesto es 5.5 y el módulo de Poisson XY es de 0.34. Bueno, entonces vamos a calcularlo. Ahí está. Y también vimos que estos eran lo mismo, eran iguales porque es simétrico. Déjenme regresar a la ecuación 2.25. De hecho, 2.26, si ven este y este deben ser el mismo valor, ya que están de lados opuestos en una matriz simétrica. Entonces, yo puedo utilizar la ecuación y puedo calcular el que no conozco. En este caso, el que conozco es el XY, es decir, este es el que conozco. De tal manera que puedo calcular cuánto vale el módulo de Poisson YX. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, vamos siguiendo de qué trata el problema. Profe, yo tengo una Sí, duda. En donde dice compuesto, sí. abajo el XR y el G con el índice XY, ¿eso de dónde sale o por qué está ahí? A ver, nuevamente, ¿puede decirme? En donde dice compuesto en la tabla, Ajá. en la parte de abajo hay como una fórmula, o no sé si es una fórmula. Eso, ajá, ¿Esto? ajá. No, acuérdese que eso lo único que nos está diciendo es que lo que está fuera del paréntesis, en este caso, tiene razón, no aparece.
todo está en gigapascales, porque yo eliminé el KSI, pero en la tabla estaba en la parte inferior. Ah, ok. Sí, viene de acá. Tienes razón ahí. Es 10 a la 3 KSI. Y eso quiere decir que lo que estaba entre paréntesis eran KSIs, nada más. Ok. ¿Sí? Sí, ahí fue un error que no quité esa parte. Lo mismo acá. No está el valor en KSIs en realidad. Está todo en gigapascales. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabiendo que esto tiene el mismo valor, simplemente puedo encontrarlo. Y puedo ver que es el valor de 4.474 por 10 a la menos 6. Y con esto ya tengo todos los valores que necesito para hacer el cálculo. Ya tengo el valor de la deformación en X, el valor de la deformación en Y y el valor de la deformación cortante. Bueno, ¿alguna duda con respecto a ese problema? Pues realmente es un problema de ustedes muy sencillo, ¿sí? Pero la ventaja que estamos viendo es que ya no es un material isotrópico, ya hay que considerar que hay propiedades distintas en las direcciones, de tal manera que eso no lo debemos de perder de vista, que es necesario. Y esta ecuación también es importante, ya que son simétricos, entonces hay que considerar cuando tengo un solo valor del módulo de Poisson, hay que estar claro con respecto a los subíndices. Estas son de las ecuaciones que ustedes deben de tener en sus formularios para poder utilizarla. Bueno, muy bien. Vamos a un ejemplo más complejo. Por ejemplo, aquí. Dice, se tiene un cubo elaborado de un material epóxico, es decir, un material fabricado con resinas, y tiene fibras de grafito, las cuales están alineadas en la dirección X. Aquí tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Las propiedades del material compuesto es que el módulo ion en X es de 155, el módulo de Y, el módulo en Y es de 12.10 y el módulo en la dirección Z es 12.10. Aquí ustedes están viendo, sí tenemos 3 módulos. ¿Por qué tenemos 3 módulos? Porque ya no estamos hablando de una tela, estamos hablando de un material tridimensional. Entonces, tenemos que aplicar aquí la ley de Hooke para las 3 dimensiones. En el caso de la tela, era aplicar la ley de Hooke generalizada en 2 dimensiones. Aquí es en 3. Y me dan ahí el módulo de Poisson XY, el módulo de Poisson XZ y el módulo de Poisson YZ. De tal manera que me dicen que encuentre los cambios en las dimensiones del cubo, es decir, cuánto cambia, que encuentre delta Z, delta X y delta Y, sabiendo que el cubo es libre de expandirse en las direcciones Y y Z. Es como en el inciso A. Es decir, estoy aplicando una fuerza de compresión de 140 kilonewtons. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a ser delta X? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿Por qué positivo? porque el tamaño va a ir aumentando. No, Sí dijo es a ver, compresión ¿en qué realmente. dirección dijo, perdón? ¿Dijo en X o en Va, Z? va, En X. En X va a ser profe, negativo. Ok, muy bien. Si ustedes ven la flechita, va hacia la superficie, eso quiere decir que es compresión. Entonces el delta X va a ser negativo. Ahora sí, ¿cómo va a ser el delta Z? Ahí sí es positivo. Muy bien. ¿Y cómo va a ser el delta Y? También positivo. pues, Muy bien. Perfecto, muy bien. Ahora, ese es el inciso A. Y después me dice, a ver, en el inciso B, el cubo es libre de expandirse en la dirección Z, pero está restringido en la dirección Y por 2 placas, las cuales no tienen fricción. Aquí vemos las placas en la parte superior.
De tal manera que sigo aplicando la misma fuerza de 140 kilonewtons. ¿Cómo va a ser delta X? Nuevamente la pregunta. Acuérdense, es compresión. ¿Cómo va a ser delta Es X? negativo. Es negativo, muy bien. ¿Cómo va a ser delta Z? En esta dirección. ¿Cómo va a ser? Va a incrementar. Positivo, muy bien. Se va a incrementar el ancho del cubo en la dirección Z. ¿Y cómo va a ser delta Z en Y? Eso va a ser 0, no se va a modificar. Exactamente, va a ser 0, porque las placas están fijas, acuérdense aquí dice, 2 placas fijas en la dirección Y. Entonces, estas placas no van a dejar que el material se expanda en la dirección Y. Por lo tanto, el delta va a ser 0 y su deformación va a ser 0. ¿Se entendieron las situaciones del problema? ¿Sí? Muy bien. A ver, Sí, resuélvanlo. profe. Vamos a hacerlo. A ver, primero hay que determinar el esfuerzo. ¿Cómo determino el esfuerzo? Aquí me están dando las dimensiones del cubo. Es un cubo de 60 milímetros de lado. Y la fuerza, no me están dando el esfuerzo en este caso, me están dando la fuerza en X. Entonces, ¿se acuerdan cómo calculamos el esfuerzo? Con la definición. Aquí la tenemos. El esfuerzo en X es igual a la fuerza en X sobre el área. La fuerza en X, como es de compresión, va a ser de menos 140 kilonewtons o menos 140 por 10 a la 3 newtons. Y luego el área, pues es el área de un cuadrado. 60 por 60, y eso nos da un valor de menos 389 megapascales, es decir, newton sobre milímetro cuadrado. Ya que no hay restricciones ni cargas en la dirección y en Z, es decir, no se está aplicando ningún esfuerzo, esos esfuerzos deben ser 0. ¿Lo vemos aquí en la situación? Aquí nada más la única fuerza que estamos aplicando es en X. Por lo tanto, si no hay fuerza en Y y si no hay fuerza en Z, los esfuerzos van a ser 0. Y ya eso lo estoy utilizando aquí. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de los materiales ortotrópicos. Esta es la ecuación de los materiales ortotrópicos. Para el caso de la deformación en X, que es así va a tener un valor, pues vamos a sustituir lo que conocemos. Sigma Y es 0, sigma Z es 0, por lo tanto la deformación en X nos quedaría de esta manera. Conocemos el módulo de Young en X, conocemos el esfuerzo en X, y con eso tendríamos la deformación en X. Ahora vamos al caso de Y. Aquí Y es 0, X sí tiene valor, y Z es 0. De tal manera que sustituyendo los valores que conocemos que son, y de los cuales tenemos valor, que son estos que tenemos aquí, tenemos que el módulo de Poisson ya nos lo da de dato, tenemos el esfuerzo en X y tenemos el módulo de Young en X, que es esto que estamos sustituyendo acá. Y nos queda que la deformación en Y va a ser igual a 6.22 por 10 a la menos 5. En este caso, la deformación en Y en Z serán iguales o serán distintas. ¿Qué piensan? Vean el problema. ¿Serán iguales la deformación en Y y la deformación en Z? Sí. Sí, ¿no? Sí.
Sí, por la simetría, exactamente. Entonces, ya conocimos la deformación en Y, podemos irnos a la deformación en Z y vamos a ver que es el mismo valor. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Es similar a lo que hacíamos con la ley de Hooke, generalizada para materiales isotrópicos. Hay que ir reconociendo el problema, hay que irle dando valores a las variables que, aunque no nos las dan como dato, pues debemos de inferirlas, como esa del esfuerzo igual a 0 y como esa de la deformación igual a 0. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Muy bien. Yo sí. Dígame. En esto del esfuerzo en Z también lo sacó con la fórmula 2.23. Más bien, ¿la deformación en Z o el esfuerzo? La deformación, perdón. Sí, es la misma ecuación. Si quiere, déjeme regresar para que la vean. Sí, es que la de X y la de Y sí la pude sacar, Ajá. pero esta de Z ya quererlo sacar con los valores sí ya no me quedó igual. Ah, ok. Déjenme ver dónde está. Son para los materiales ortotrópicos. Es esta. Ujú. Ajá, y acá ya están desglosadas. Aquí está desglosado únicamente para X. Pero se puede Ujú. desglosar para Y. Sí. ¿Sí? Creo que no está aquí desglosada para Y. Pero ¿se No, acuerdan? no quedó. No quedó, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cómo se hace? Sí. Renglón por columna. Ajá. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, ¿no les dio el valor? No, es que, o sea, al tener esa matriz, la 2.23, Ajá. cuando iba sacando la deformación de X, pues iba viendo que algunos valores iban cambiando y quedaba, pues, digamos que los componentes que estaban dentro de la matriz. Ok. Y en el Y pasó igual, pero en el Z sí ya no me quedó, o sea, según yo, Ujú. en el Z Sí. quedaría que es 1 sobre el módulo de Poisson de Z menos el módulo más bien el módulo de elasticidad, 1 sobre el módulo de elasticidad de Z Ajá. menos el módulo de Poisson de XY sobre el módulo de elasticidad en X menos el módulo de Poisson de YZ sobre el módulo de elasticidad en Y. Y es donde ya no me quedo. Ah, ok, mire, así un tip rápido para que se acuerden. En este caso, el segundo subíndice debe de coincidir con la deformación que estamos calculando. Sobre todo, pues en esto no hay tanto problema, ¿cierto? En el módulo de Young de cada uno. Porque pues debe ser en Z, en X y en Y. Y debe estar relacionada con su esfuerzo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el sigma Z, va a estar con su módulo de Young en Z. El sigma X va a estar con su módulo de Young en X. Y el sigma Y va a estar con su módulo de Young en Y. Ahí estamos bien, ¿cierto? Sí. Y de la deformación que estamos calculando, no debemos incluir el módulo de Poisson. En este caso, por ejemplo, estamos calculando la deformación en Z, por lo tanto, no vamos a incluir el módulo de Poisson en Z. Sería decir, es sigma Z sobre módulo de Young en Z, porque estamos calculando la deformación en Z. Y lo mismo pasa, si ustedes ven, con la de Y. Estoy calculando la de Y, entonces no utilizo aquí módulo de Poisson, sino nada más es sigma Y sobre el módulo de Young en Y. Y lo mismo para X, porque es la deformación que estoy calculando. Después, los demás términos son negativos. Después de eso,
después de ese que no tiene módulo de Poisson. Los demás términos son negativos, ustedes los ven aquí. Y el tip es este. El primer subíndice va a corresponder al módulo de Young que estoy poniendo. Entonces, una vez que yo determiné que aquí va sigma X y que aquí va el módulo de Young en X, entonces debo poner módulo de Poisson X y luego el siguiente subíndice es de la deformación que estoy calculando, en este caso es Y. Y en el siguiente tengo el esfuerzo en Z. El primer subíndice va a ser Z y el segundo subíndice va a ser la dirección en la cual estoy calculando la deformación, que en este caso es Y. Y lo mismo va a ser para X y lo mismo va a ser para Z. De tal manera que si aplicamos esos conceptos a la de Z, aquí tenemos sigma Z sobre módulo Young en Z. No va al módulo de Poisson porque estoy calculando en la dirección Z. Y luego los demás son negativos. Va el módulo de Poisson, va el módulo Young con su respectivo esfuerzo en X, el módulo de Young con su respectivo esfuerzo en Y. Y entonces, ya para poner el módulo de Poisson, lo que tengo que hacer es nada más ver que el primer subíndice coincida con el módulo de Young y el segundo subíndice coincida con la dirección que estoy calculando. No sé si ese tip le ayudó. Sí, sí, bastante, ¿Sí? pero sigo con eso. O sea, es que en el de Poisson, Ajá, en el primero que está ahí en la sí, fórmula, sí. según yo sería XY. En este, Ajá. no puede ser XY, porque si no estaríamos incumpliendo esta parte. Perdón, no estaríamos cumpliendo esto de que la dirección en la cual estamos evaluando es en Z. ¿Sí? Ok, sí, ¿Sí lo ve? gracias. Sí, Ok, muy bien. Habría que checar el obtener la ecuación a partir de la matriz. Pero esa reglita nos ayuda bastante, sobre todo a veces cuando tenemos esa duda del módulo de Poisson. Bueno, muy bien. Entonces ya tengo ahí la deformación en Z. Y ya los cambios, pues es simplemente la deformación por la longitud. Y ya tendríamos que el delta X va a ser negativo, como ustedes ya me habían dicho, menos 1.5 por 10 a la menos 2. El delta Y va a ser positivo, lo mismo que el delta Z. Y tiene un valor de 3.73 por 10 a la menos 3 milímetros. ¿Ok? Si ustedes ven la deformación va a ser más, o el incremento de longitud va a ser mayor en las direcciones donde no están orientadas las fibras. A pesar de que ahí no hay ningún esfuerzo. No es cierto, va a ser menor, porque acá es a la menos 2 y acá es a la menos 3. Va a ser menor en este lado. Pero de cualquier manera, en la dirección X es donde están las fibras y son las que están soportando toda la fuerza. Ahora, vamos al inciso B, donde las condiciones iniciales van a ser distintas. El esfuerzo sigue siendo el mismo, pero ahora sigma Y no es 0, porque está restringido por las placas, entonces ahí tiene un valor. Lo que va a ser 0 es la deformación en Y, tal y como ustedes me lo dijeron. Y en el caso del esfuerzo en Z sí va a ser 0, porque es una cara libre. Entonces estos son los datos que de alguna manera diríamos que están ocultos ahí en el problema. ¿Alguna duda con respecto a estos datos? Que ustedes ya me los dijeron, pero nada más lo estoy planteando aquí, ya lo estoy poniendo. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces con estos datos vamos nuevamente a las ecuaciones. Que ya tenemos. Y vamos a sustituir valores. Estas son las ecuaciones. Estas en realidad serían las ecuaciones para cada una de las direcciones, para las deformaciones en cada una de las direcciones.
Conozco que sigma z es igual a 0, conozco que la deformación en y es igual a 0, entonces simplemente le pongo aquí los ceros y voy a plantear ya las ecuaciones A, B y C ya con los valores respectivos. Entonces, de la ecuación B, al poner los valores que conocemos de 0, me quedaría que sigma y está en función de estos valores. Simplemente lo que hago es despejar sigma y, que es en términos de los módulos de Poisson y la relación de módulos de Young y el esfuerzo. El esfuerzo lo conocemos, el módulo de Young lo conocemos, el módulo de Young en X y Y los conocemos y el módulo de Poisson XY también lo conocemos, de tal manera que ya podemos encontrar el valor de sigma Y. Y en ese caso va a ser un esfuerzo negativo. ¿Por qué? Porque las placas están aplicando un esfuerzo contrario a la expansión del material. El material se quiere expandir, pero la placa le aplica una fuerza contraria. Por eso es que nos sale negativo. Ya que el YX es distinto al XY, es necesario aplicar la ecuación 25, que era cuando tenemos los valores de los, ¿cómo le llamamos? De los, a ver si me fue. ¿Componentes? Sí, de los componentes de la matriz simétrica. De los componentes de la matriz simétrica. Entonces, cuando usamos los módulos de Young, entonces sí podemos hacer las igualdades. Pero eso no quiere decir que este módulo de Poisson XY sea igual a este módulo de Poisson YX. Pero cuando hacemos la relación con los módulos de Young, entonces sí se mantiene la igualdad. ¿Ok? Y lo mismo aquí, por ejemplo, el primer subíndice debe de corresponder al subíndice del módulo de Young. ¿Sí lo ven? Acá es YX, aquí es el módulo EY, y acá es el módulo XY, y aquí es el módulo de X. Entonces, podemos despejarlo, el módulo de Poisson, YX, y vamos a encontrar que tiene un valor de 0.019. De tal manera que con esto ya podemos calcular la deformación en X. Aquí está. Entonces ya conocemos el módulo de Young, conocemos el esfuerzo, conocemos el módulo de Poisson, conocemos el esfuerzo en Y y conocemos el módulo de Young en Y. Y eso ya nos da el valor de la deformación en X. Entonces ya tenemos la deformación en X y ya tenemos la deformación, y el esfuerzo en Y. Nos falta calcular la deformación en Z, que es la cara libre. Ahí de la misma manera conocemos ya todos los valores. Y ya podemos calcular cuál sería la deformación en Z. Y en este caso es positiva. Y si queremos calcular los incrementos, pues ahí ya lo tenemos. El delta Y va a ser 0. El delta X va a ser de menos 15 por 10 a la menos 3 milímetros. Y el delta Z va a ser 5.4 por 10 a la menos 3. Este va a ser positivo porque se puede expandir en la dirección Z y en la dirección X va a ser negativo porque estoy aplicando una fuerza de compresión. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto al problema? Yo, profe, Dígame. yo no entendí por qué se tiene que calcular el módulo de Poisson en XY, creo. Ok, permítame un momentito. YX, perdón. Sí. Acuérdese que el módulo de Poisson XY es distinto al módulo de Poisson YX. Estos no son iguales. Aunque tengan los subíndices cambiados, no son iguales.
Y lo que nos dice la ecuación 2.25 es que si yo tengo los subíndices IJ del módulo de Poisson y tengo el módulo de Young I, conozco estos dos, puedo yo conocer el otro sin necesidad de hacer experimentación. Lo que pasa es que si no fuera así, usted tendría que hacer algún tipo de ejercicio para poder encontrar este módulo de algún tipo de experimento. ¿Sí? La ventaja que tenemos es que si usted ya hizo experimentos y tiene este módulo de Poisson, IJ, y conoce el módulo de Young perdón, y conoce el módulo de Young en J, estos subíndices, ¿qué son? Primero, antes que nada. Acá están. ¿Qué son? Las direcciones. Exactamente, son las direcciones. Entonces, si usted ya conoce esos dos valores, ya no tendría que hacer una experimentación para conocer lo puede calcular con esta igualdad. Y esta igualdad viene, habíamos dicho, de la simetría de la matriz. Es decir, este valor debe ser igual a este valor. Sí, a ver si lo puedo, pero permítanme a ver si rápidamente aquí. Este valor debe ser igual a este. Y este valor debe ser igual a este. ¿Sí? Este debe ser igual a este. Este debe ser igual a este. Ok, y de ahí viene la fórmula. Si usted ve la ecuación, viene entonces que el módulo de Poisson, X, Y, sobre el módulo de Young, X, o sea, para ver estos dos, va a ser igual a el módulo Y, X, entre el módulo de Young, Y. ¿Sí lo ven? Y esto viene del criterio de similitud de la matriz. Para no estar haciéndolo uno por uno, es por eso que se obtiene la ecuación 2.25. Ya en términos generales para cualquier dirección. ¿Sí se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Sí, o sea, lo tenemos que calcular porque no lo conocemos. Si vemos la ecuación, déjenme pasar a la ecuación. Que es, ¿cuál es el que no conocemos? No conocemos el YX, pero sí está en las ecuaciones. Es este, donde está el YX. Este no lo conocemos. Pero necesitamos calcularlo y para eso utilizamos la ecuación 2.25. Bueno, muy bien, con esto estaríamos terminando la parte 1 de la unidad. Y empezaríamos entonces con las situaciones complejas de esfuerzo, que es la segunda parte de la unidad 2, el día de mañana. Les encargo que vean los problemas. Que están ahí en sus archivos. Déjenme mostrarles. Ya me la estoy compartiendo otra. Permítanme. Es acá. Entonces aquí ya vienen ejercicios de la unidad 2. Aquí vienen del módulo de Poisson.
aquí vienen algunos ya del módulo de Poisson y vienen resueltos. Entonces, yo creo que sí es conveniente que ustedes les den un vistazo. Aquí viene la ley de Hooke generalizada. Vienen más ejemplos. Aquí vienen de los materiales epóxicos, como los que resolvimos ahorita. Ok. Creo que es el mismo. Pero bueno, aquí ya viene más detallado y les vienen dando las instrucciones. Esto que estábamos viendo ahorita viene aquí para cualquier duda que tengan. Ok. Y acá vienen algunos problemas extra. Bueno, también es problema resuelto. Y esto, bueno, de aquí de la unidad 7 hacia adelante, que ya es esta, del 7, ese ya corresponde a la parte 2, que es la que vamos a ver. ¿Ok? Chequen los problemas. Y de todas maneras, vamos a darnos la oportunidad de hacer algunos ejercicios, nada más que pues ahorita ya vamos atrasados y tenemos que empezar a ver la otra parte de la unidad. Muy bien. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Profe. Que veamos. Sí. Quería preguntarle, ¿ya no va a volver a utilizar la pizarra digital? Sí. Sí. Para resolver ejercicios, así como lo hacíamos con la unidad 1. Sí. Nada más que ahorita necesito avanzar en la unidad, en la parte 2. Y yo creo que la última parte la dejaremos para ejercicios. Quiero avanzar un poquito, sobre todo porque les digo que vamos atrás. Ya, de hecho, deberíamos haber hecho el examen de esta primera parte, que estaba programado para el viernes de la semana pasada. Entonces, sí vamos atrasados. Pues, bueno, déjeme verlo, porque sí, yo también sería conveniente tal vez reforzar con ejercicios esta parte de la unidad que ya vimos antes de pasar a la otra, para que no se nos quede ahí después olvidada. Bueno, les encargo que vean los ejercicios, háganlos y platicamos el viernes. Sí, profe, gracias. Sí, o sea, chéquenlos, háganlos y las dudas las platicamos el viernes. Y si hay alguno que quieran que resolvamos, lo resolvemos el lunes y martes, porque quiero avanzar mañana. No, pues el viernes, ya mañana es jueves y viernes. Bueno, quiero avanzar jueves y viernes con la segunda parte. Y ya lunes y martes hacemos ejercicios de esta unidad, de esta parte que acabamos de terminar, de la ley de Hooke generalizada. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Bueno, muy bien, que estén muy bien. Les encargo, si hay alguna duda, me digan. Profe, Cuídense mucho. Sí, dígame. para el resumen de artículo, ¿podemos utilizar la misma rúbrica que el del anterior? Sí, de hecho es la misma. Es la misma rúbrica. Ok, gracias. Ajá. Muy bien. Sí, todo corresponde a la misma rúbrica. Igual, creo que aquí no hay videos. Bueno, muy bien, cuídense. Nos vemos, que estén bien. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias. Nos Gracias. vemos.